Muy buenos días, pueblo de Dios, donde quiera que se encuentren y estén disfrutando de esta cápsula, de alimentándose espiritualmente. Le doy gracias a Dios por este tiempo que me permite compartir con cada uno de ustedes, la oportunidad que me dan de entrar ahí a sus hogares, donde quieran que estén, con esta palabra. Le doy gracias a Dios por su palabra, pues es viva, es eficaz y siempre nos enseña cosas nuevas. En el día de hoy quiero estar compartiendo una historia bíblica acerca de Jesús. Y antes de empezar, quiero tener dos oraciones de exclamación que dice, necesito un amigo. Y la otra dice, yo soy ese amigo. Y quizás tú te encuentres en una de estas dos posiciones. Quizás tú puedas ser ese amigo o quizás tú puedas estar necesitando de un amigo. El mejor ejemplo de amigo que pudo haber existido fue Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. No solo eso, sino que en su andar aquí, en esta tierra, Él pues estuvo con personas necesitadas, enfermas, con lo quizás peor visto en la sociedad, y Él fue capaz de provocar en ellos un cambio, de guiarlos en el proceso, de enseñarles el camino y de restaurar esas vidas. Y aún cuando esas personas no lo agradecieron, cuando esas personas, Él no recibió de todos ellos lo que quizás podía estar esperando y aún fue traicionado, Él perdonó y siguió ayudando, restaurando y levantando. Y es el ejemplo que tenemos que seguir todos nosotros. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes que es procurar. ¿Qué significa procurar? Voluntad de emprender y lograr algo determinado. Esto es un carácter, una actitud que debemos de tener, de procurar. Procurar siempre emprender determinadamente para alcanzar lo que queremos lograr. Y en esta palabra de hoy, en esta historia bíblica que quiero compartirla a ustedes, cuando Jesús sana a un paralítico, y se las quiero leer. Esto está en Mateos 9 del 1 al 8, pero esta misma historia se encuentra también en Lucas 5 del 17 al 26. Quizás notarán algún cambio entre un escritor y otro, pero es la forma en que ellos presentaron el milagro. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se halló que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro personas que llevaban al paralítico. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca he visto tal cosa. Y en esta historia bíblica podemos ilustrar los diferentes grupos que había. Había un grupo de audientes que llenaban la casa donde estaba Jesús. Estaban los escribas, que seguramente eran
creyentes que tenían conocimiento de la palabra y eran los que tenían duda de lo que Jesús podía hacer. Estaban estos 4 amigos y estaba el paralítico. La condición que quiero resaltar es la del paralítico y la de los amigos. Aquí hay mucha tela por donde cortar, pero creo que tenemos que enfocarnos en esta parte del día de hoy. El paralítico era alguien sin recursos, no tenía nada que ofrecer, probablemente sobrevivía de las limosnas, vivía de las limosnas, era alguien incapacitado, no podía andar por sí solo, no podía moverse por sí solo, y era mal visto por la sociedad. En ese tiempo, alguien con un pecado, con una enfermedad o un padecimiento así, era juzgado por pecador, por maldición y por todas estas cosas, y en la sociedad y más donde se encontraba, era alguien mal mirado. Pero tenía cosas positivas. El paralítico era determinado y persistente. Tenía la determinación de tener un encuentro con Jesús de cualquier manera. Nada lo detuvo, aunque sí tuvo impedimentos. Siempre que nos vayamos a levantar para tener un encuentro con Cristo, vamos a encontrar impedimentos en nuestro camino. Montañas se van a levantar delante de nosotros para evitar el propósito de Dios en nuestras vidas, para evitar que seamos libres de aquello que nos ata. El paralítico no se podía mover por sí solo y necesitaba la ayuda de otros. Aceptó la ayuda de otros sin orgullo y sin pena, y confió en esos amigos que lo ayudaban o que le dijeron que lo iban a ayudar a ese encuentro con Jesús. Los amigos fueron incondicional, tenían fe. Ellos también creyeron. Jesús les dijo, por la fe de ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Los amigos tuvieron que tener tanta o más fe que el mismo paralítico, para no solo llevarlo, cargarlo, sino también para bajarlo, para romper un techo y bajarlo. No les importó las consecuencias a estos amigos. Dieron todo por su amigo, por ver el propósito cumplido en su amigo. Y no tuvieron miedo de los demás o los problemas que esto les traería. Porque si entras a mi casa por el techo, probablemente lo llamen a la policía. Si me rompes el techo, lo mínimo que vas a tener que hacer es repararlo, porque no me vas a dejar el juego con el techo. ¿Y quiénes los iban a hacer? Esos amigos, ¿no? El buen amigo tiene que ser capaz de dar todo por el amigo. Ya les había dicho, cuando queremos encontrar a Jesús, vienen dificultades y oposiciones. No será fácil los cambios y las diferencias que tendremos que hacer en nuestras vidas para lograr este propósito y para alcanzar un milagro de esta magnitud. Pero con persistencia y con personas adecuadas a tu alrededor lo vas a lograr. Si te acompañas de personas paralíticas, y no me refiero en lo absoluto a la condición física, sino a una condición espiritual, con personas paralíticas espiritualmente, no vas a tener ningún cambio. Y si te quedas en los lugares que no han sido diseñados para ti, que Dios no los tiene diseñados para ti, rodeada de personas paralíticas espirituales, en un lugar de paralíticos, no vas a lograr que se cumpla en tu vida el propósito de Dios. Rodéate de personas que te puedan sustentar, levantar y que puedan llevarte a lugares donde puedas tener un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, para que puedas alcanzar el propósito de Dios en tu vida y puedas recibir el milagro que necesita. Si el paralítico no hubiese hecho todo lo que hizo, hubiera seguido con sus imposibilidades físicas, económicas, emocionales, materiales, mentales y espirituales. Si necesitas algo diferente, tienes que hacer algo diferente. Si sigues rodeándote de las mismas personas, pueden ser las mejores, pero no las más indicadas. Si sigues yendo a los mismos lugares, Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si sigues visitando los mismos lugares donde sabes que Dios no quiere que estés y sigues allí,
vas a seguir provocando lo mismo que hay en tu vida. Si quieres un cambio, necesitas hacer cambios. Y esto fue lo que hizo el paralítico. Él se propuso un cambio, se propuso un encuentro con Dios, pero él también sabía que solo no podía. Por lo tanto, él se rodeó de personas que estuvieran dispuestos a cargarlo, sustentarlo, acompañarlo, caminar con él, subir al techo, romper el techo, tomar el riesgo, bajarlo en la cuerda hasta Jesús y probablemente asumir las consecuencias que esto traía. Yo te pregunto, ¿tú has tomado a un paralítico espiritual y has hecho esto por él? Tenemos aquí dos grupos. Tenemos el paralítico que necesita la ayuda de un amigo y tenemos el grupo de los amigos que tienen que ser capaces de guiar, sustentar en el proceso a esta persona paralítica que necesita de tu ayuda. No es solo creer que Dios lo puede hacer y dejarlo ahí. No es solo quizás darle una ofrenda por una necesidad. Es más que eso. Es sustentarlo en el proceso completo, con la fe. Y muchas veces vas a pensar que es imposible, porque quizás te has decepcionado alguna vez de estas personas. O quizás tendrás que persistir e insistir juntamente con él, creyendo. Alguien tuvo que creer en ti para que hoy tú estés levantado y a los pies de Cristo. Y si eres la persona que necesita este amigo, Dios te va a enviar a la persona correcta que te va a ayudar a levantarte, a sostenerte, que te va a guiar y te va a sustentar con la palabra de Dios. Dice Juan 15, 12, 14. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús fue el mejor ejemplo de amigo. Él dio su vida por nosotros. Si quieres ser amigo de Jesús, tendrás que estar dispuestos a hacer lo mismo por otros también. Ser amigo del paralítico te hará ser testigo de un cambio, de un milagro, y verás a una persona triunfar. Sentirás que valió la pena y que eres útil para Dios. Habrás encontrado el propósito y estarás haciendo la voluntad de Cristo. Estos amigos somos tú y yo, los que ya sabemos y hemos experimentado en nuestras vidas un encuentro con Jesús. Sabemos que es Jesús la respuesta a todas las necesidades de las personas que están afuera. Alguien hizo por ti esto. Alguien creyó en ti. Alguien te ayudó, alguien te levantó, alguien te acompañó en el proceso. Alguien tomó responsabilidades por ti. El paralítico sabe que no puede solo. Lo ha intentado otras veces, pero no ha podido. Él te necesita. Él necesita personas que ya hayan superado el proceso para que lo ayuden a levantarse. El problema más grande de un ser humano no es tener un imposible, es estar lejos de Dios. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El resultado del paralítico, él fue libre, sano, salió totalmente diferente, recobró vida en todas las áreas, fue bendecido. Y los amigos fueron los causantes de ese milagro. Dios te bendiga y te exhorto a que seas tú ese amigo que está dispuesto a soportar a alguien, a darle soporte a una persona en el proceso de su encuentro con Jesús para que pueda ser libre. Dios te bendiga y si eres esa persona que puede estar paralítico espiritualmente, déjame decirte que Dios te ama, Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantarte. Sal de la condición, sal del lugar y rodéate de personas que te puedan ayudar, que te puedan sustentar, que te puedan llevar a los pies de Cristo. Dios les bendiga y espero que esta palabra les sea de bendición.